Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, estamos aquí en Creativarte, un espacio para el arte, para la psicología y el psicoanálisis. Estamos desde la Ciudad de México, conectados con Argentina. Es un gusto, ¿no? Poder establecer como estas conectividad, ¿no? Ni modo, gracias a la pandemia. O sea, ¿no? Surgió el Zoom, ¿no? Y Zoom, nos fuimos como Zoom, ¿no? O sea, conectarnos. Bueno, al menos yo sí. Bueno, hay varios, ¿no? Y bueno, sobre todo en el inicio de la pandemia hubo mucho enlace entre nosotros los psicoanalistas de diferentes regiones como para entender este encierro, ¿no? Y cómo lo íbamos a manejar, pues desde nuestra profesión, este confinamiento, ¿no? Entonces, pues así comenzó esta relación entre países y bueno, de ahí es donde he podido ir enlazándome con diferentes analistas, colegas y amigos, ¿no? Que poco a poco vamos estableciendo una relación más cercana, aunque estemos tan lejos. Entonces, bueno, acuérdate, es Creativarte y estoy en CEPA, en Facebook, CPAPP, Centro Psicoterapéutico en Arte, Psicología y Psicoanálisis y bueno, Creativarte depende de CEPAP. Y bueno, yo soy fundadora y directora de ambos. Y bueno, acuérdate que estamos en YouTube, ¿no? Y poco a poco les voy pidiendo que se vayan suscribiendo, les pongan like, ¿no? Y bueno, vaya creciendo esta comunidad de YouTube porque pues tengo poco tiempo con mi canal de YouTube, no a comparación de otro que tengo en podcast. Pero bueno, espero en el año que entra poder empezar con el podcast también, que bueno, como ya lo he venido diciendo, pues yo tenía mi programa de radio y bueno, subía mis podcasts y entonces tengo casi 300 programas y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Mi nombre es Odette Margay y bueno, acuérdate, YouTube, Creativarte, guión bajo, ahorita te va a salir, ¿no? Y suscribirse y la manita, si se puede, y compartir, ¿no? Te lo vamos a agradecer. Y bueno, pues hoy, como les decía, estoy conectada con Argentina y con la licenciada en psicología por la universidad, la UNLP. La Plata, Universidad Nacional de La Plata. Ah, está. Ok, muchas gracias. Ella es psicoanalista, especialista en psicología clínica con orientación en niños, adolescentes y adultos. Ah, pero su nombre. Ella es Carolina Alcuaz. Y bueno, pues es docente en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. ¿Sí? Sí. Es magíster en psicoanálisis también por la Universidad de Buenos Aires, autora de Otra Sociedad para la Locura por Zeroy Editions, supervisora clínica de residencias de psicología en hospitales de Ciudad y Provincia de Buenos Aires, Argentina, ex residente y ex jefa de residentes del Hospital Alejandro Korn Pelteor Romero de La Plata, Argentina. ¿Tú vives en La Plata? No, en Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires. Ah, ok. Y actualmente es jefa de servicio de salud mental para niñas, niños y adolescentes en el Hospital Nacional Laura Bonaparte en Argentina. Y bueno, como te digo, es Carolina Alcuaz, magíster en psicoanálisis por la Universidad de Buenos Aires, docente en la Facultad de Medicina por la misma universidad, jefa del servicio de niñas, niños y adolescentes del Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Oh. Y hoy
Ya le preguntaré todo esto de que es residente y trabaja dentro de un hospital, por lo que veo. Y bueno, porque ya habíamos hablado ella y yo, y bueno, hablábamos con respecto a esta parte de la locura y la genialidad, y entonces ella tituló nuestra conversación del día de hoy Lazos sociales, psicosis e invención. Perdón. Les voy a dar un resumen de lo que nos vamos a ir conversando tanto ella como yo. Se conversará sobre la relación entre la psicosis y los lazos sociales. Lacan ha demostrado a lo largo de su obra que la psicosis no es déficit. Muy por el contrario, muchas veces alcanza un alto valor social. La relación entre genialidad y locura se pone de manifiesto en las respuestas del psicótico a su malestar, en las invenciones singulares que permiten aliviar el dolor de la existencia, en aquello que denominamos el trabajo de la psicosis. Muchas de estas invenciones posibilitan el lazo con los otros, porque no solo hay condiciones para enloquecer, sino también para recuperarse. Ambas comprometen el vínculo con los demás. Ay, qué interesante. Bueno, ya lo había leído, pero ahorita lo leí como más concentrada. Y ahorita, ¿sabes qué se me vino a la memoria? Que hace muchos años leí, no sé si tú leíste un libro que se llama El diario de una esquizofrénica, ¿no? No. ¿No? Es un libro de una doctora que tiene una relación cercana con esta niña, ¿no? Es una jovencita que está en el hospital y tiene una esquizofrenia muy severa. Y todos lo dan pues por un caso difícil, ¿no? Pero ella establece esta parte como de comprensión con respecto al alivio, ¿no? De lo que para ella mostraba lo que era la esquizofrenia. Y va recuperándose la muchacha con esta, ¿cómo se puede? Pues yo lo denomino, ¿no? Porque bueno, sabes que yo no soy lacaniana, sino soy más de la otra parte de Winnicott, ¿no? Entonces, como que la fue arropando. Y en la segunda parte del libro es la recuperación de la chava. Total, puede socializar y sale adelante, ¿no? La joven, ¿no? Ya joven, ya una joven, ¿no? Y entonces ella lo llevó a la práctica y lo editó, ¿no? Y por eso salió este libro. Pues bienvenida, Carolina, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Es cierto que me habías, creo, conocido virtualmente. En un punto me llamaste también por esto que permite la pandemia, que es enlazarnos con diferentes países o asistir a charlas, jornadas, conferencias. Creo que desde el año pasado y se ha promovido mucho más eso. En el confinamiento fue una manera de mantener los lazos virtuales y así, bueno, hemos conocido muchas personas, muchos lugares y la posibilidad de intercambiar, que quizás de otra manera hubiera sido más difícil o no hubiera, quizás no había tanta producción como lo que permitió la pandemia, el acercamiento, la organización de eventos, de conversaciones. Y en ese sentido, bueno, Odette, cuando me invitaste, que fue a partir de escuchar alguna de las presentaciones del libro, de Otra Sociedad para la Locura, creo que justamente para poder conversar y en base
a tu experiencia, a lo que has venido haciendo con otros colegas. Me parecía que el gran tema de locura, entendida como psicosis, ¿no? Pues si bien la locura no siempre es la psicosis, pero bueno, uno puede ponerlos en algún punto como sinónimos para empezar a hablar. eh, la cuestión de la psicosis y los lazos sociales, me parecía un tema, y es un tema de interés clínico para los que nos dedicamos a la práctica psicoanalítica con la psicosis, en instituciones, en nuestros consultorios. Yo pasé por diferentes instituciones, y un poco ese tema surge en base a ese interés clínico de la práctica, surge en base a las instituciones por las cuales pasé, con diferentes marcos teóricos, con diferentes paradigmas, y me parecía que quizás el tema que habíamos dicho, bueno, conversemos un poco sobre esta cuestión de la psicosis lazos y la genialidad y la locura. Por eso en el título había puesto yo la palabra invención, porque ya hablar de esos términos, psicosis, lazo, invención, genialidad en la locura, nos corre de cualquier visión deficitaria de la locura. Un poco lo que vos traes con este libro, que ya me interesó, me gustaría leerlo porque creo que, a ver, los que nos dedicamos a la práctica clínica, sabemos que hay un saber que está del lado de los pacientes, un saber que hay que escuchar y hay que captar la lógica de ese saber, la singularidad, y muchos pacientes han escrito no solo cómo han enloquecido, sino cómo se han recuperado, las soluciones, los caminos, y cómo aquellos que estamos en esa escucha, una escucha activa, acompañamos esa búsqueda de solución con el tiempo subjetivo que cada persona tiene, lo que le lleva a alguien esa búsqueda y encontrar una solución, un saber hacer con su malestar, otra manera de poder habitar el mundo que no sea tan dolorosa. Y son soluciones singulares, uno por uno, caso por caso. En ese sentido es como un saber de otra índole, que no es un saber que se encuentra en los libros, es un saber que se encuentra en el recorrido de un tratamiento posible de la psicosis. Por eso el gran tema de psicosis y lazos sociales es un tema de interés clínico, y es un tema también muy de la época, los lazos sociales. Empezamos conversando de lo que permite la virtualidad, una especie de lazo, una especie de acercamiento, si bien no nos conocemos de manera presencial, pero se establece una conversación, y veremos también qué ha pasado con los Zoom, como vos decías, con los lazos, qué tipo de lazos son. Hay nuevas maneras usando la tecnología. Por eso digo, es un tema que recorre la época, que recorre la clínica, si bien hoy nos convoca el tema de la psicosis, pero es algo que se puede extender a toda la clínica. Y el principal lazo es el lazo con el psicoanalista, del psicótico con el psicoanalista, lo que llamamos transferencia, que a veces es el único lazo posible, o es ese lazo lo que le permite a alguien poder hablar de lo que fracasó, por decirlo de alguna manera, en otros vínculos, en otros aspectos, momentos donde a veces hay que hacer una pausa. Me refiero a momentos de internación, momentos de el requerir una institución, un hospital de día, para después poder volver quizás a lo que llamamos sociedad, que hay que ver qué es la sociedad porque no tiene una definición única.
Ujú. Cómo los tratamientos son como una pausa, un paréntesis, que se hace muchas veces para que alguien pueda revisar aquello que no funcionó, aquello que produjo un malestar y cómo encontrar una solución muy particular, muy singular a eso. Perdón, Sí. no, dime. No, decime y después yo continúo. Ajá, ¿Me querías preguntar algo? ok. Este, esto, fíjate cómo comienzas, ¿no? Hablando de la locura. Yo recuerdo que te llamó mucho la atención, ¿no? Que cuando yo te platiqué de lo que yo hago con respecto al arte, ¿no? Sí. Y el psicoanálisis y los sueños, te llamó mucho la atención también porque eh, pues el artista tiene una parte como de genialidad y aparte de locura, ¿no? Porque si lo Sí. llamamos de alguna manera, es una manera de establecer, ¿no? Por aquí tienes alguno de los cuadros, este, de establecer, bueno, cómo representar su propia individualidad y su propio soñar y su propio proceder. Hay algo que ahorita de lo que tú comentas que me llama mucho la atención y que me encantaría, porque bueno, yo no soy lacaniana, pero con respecto a esto que me estás diciendo y lo que el resumen que me pusiste, eh, pues me gustaría mucho que pudiéramos hablar de esta parte de lo que dices, de lo que escribes, de que para Lacan, digo, lo que nos van a escuchar que son lacanianos lo van a entender bien, pero los que están de mi parte, digo, eso es algo como muy interesante, ¿no? Como también que los aportes que seguramente lo deben de haber estudiado. Perdón, yo no, la verdad lo reconozco, ¿no? No sabía que para Lacan no existía la psicosis, ¿no? No es déficit. Y yo sí, fíjate que en eso sí creo que no, que muy por el contrario, alcanza un valor social. A esto que empezaste hablando del valor social, ¿no? Ok. Tú trabajas en hospitales, por lo que ya leí en tu currículum, ¿no? Y es muy interesante conocer esta labor que tienes, ¿no? Dentro del... Pero primero es, ¿a qué te refieres con el valor social? ¿A qué se Bueno, refiere Lacan? ¿A claro. qué te refieres tú? ¿No? Bueno, vamos por ahí a contarlo, porque en realidad no es tanto que por ahí los lacanianos pueden entender esto y otros no. Me parece que hubo también en una época lecturas de Lacan acotadas, entonces rápidamente con esas lecturas la psicosis quedaba por fuera de los lazos sociales, ¿no? Me refiero a todo lo que se entendió como clínica del desencadenamiento, las desestabilizaciones, los fenómenos, alucinaciones, neologismos, fenómenos que justamente marcaban el punto de la locura por fuera de la sociedad y de los lazos sociales, eran los fenómenos que impedían a alguien sostenerse en la existencia, ¿no? Ir a trabajar, tener una familia, fenómenos que por ahí requerían de una internación, justamente por la imposibilidad de sostenerse en el afuera o por cierta situación de riesgo subjetivo, pasajes al acto, diferentes cuestiones, pero que esa lectura era, si bien es necesaria, era acotada porque es una lectura que centraliza todo en el momento de la descompensación y los fenómenos y todo lo que todos estudiamos a nivel de la psicopatología. Sin embargo, en la obra de Lacan se puede leer esto, pero también se puede leer el otro costado, ese alto valor social que puede tener la psicosis. Y hay
digamos, a lo largo de la obra de Lacan. Yo podría nombrar como diferentes momentos para poder contestar esta cuestión que te llamó la atención, ¿no? Cómo la locura puede tener un valor social, porque eso me parece que es lo que nos permite pensar la relación entre genialidad y locura. Y hay desde el principio, en la obra de Lacan, ya Lacan, psiquiatra, ni siquiera psicoanalista, en su tesis de psiquiatría, en la tesis y antes de la tesis, él se interesaba por la escritura, ¿no? Vos comenzaste la conversación hablando de un escrito, de un psicótico. Bueno, Lacan se interesaba por la escritura, los locos que escriben, la psicosis que Sí, escribe. sí. Ajá. Y él cuando hace un análisis de la psicosis, en su momento era su paciente, el famoso caso M, que era una paranoia, y teoriza sobre la paranoia y todo lo que uno puede saber sobre la paranoia y las corrientes psiquiátricas de la época, él hace un cuestionamiento muy grande a la sociedad, cómo la sociedad entendía la locura, que la entendía en un sentido deficitario, y toma una posición muy firme y dice, la locura no es déficit, prueba de esto son algunas genialidades, por ejemplo Rousseau, el filósofo, el escritor, y a tal punto para Lacan eso era, esa locura era una genialidad que dice, es un paranoico de genio, no duda en poner esa palabra al lado del nombre de Rousseau, y dice que es un paranoico de genio porque su escritura alcanza un valor social. La sociedad lee, se sugestiona. Entonces aparece todo un costado de la psicosis que tiene que ver con la creatividad, con la producción, con la publicación de una obra, con un destinatario que lo lee, y hace ahí como una comparación entre Rousseau y su paciente, que dice, bueno, que su paciente también escribía cuentos, novelas, situaciones novelescas. Y Lacan entonces hace una pregunta muy interesante, eh, que es eso que se produce, eso que la psicosis produce, ¿se debe a qué? Dice Lacan. ¿Es la personalidad? ¿Es la psicosis misma la que permite? Eh, y Lacan termina concluyendo que es la psicosis misma la que permite esa creación. No es que la psicosis va por un lado y las capacidades creadoras por el otro. Exacto. Incluso él dice, bueno, alguien puede tener, y esto uno lo puede encontrar en la tesis, ¿no? Lo estoy citando de la tesis, son palabras de él. Alguien puede tener virtualidades de creación, tener capacidad para el trabajo, imaginación. Son como elementos que uno los tiene eh, como una virtualidad, como una potencialidad, y es la psicosis la que termina de producir o de rescatar esos elementos y hacer algo con eso. Que puede ser una obra de arte, puede ser un texto literario, puede ser una pintura, bueno, diferentes maneras de expresión. Y entonces él dice, bueno, todo proceso creador es un proceso. A ver, yo he buscado esa cita porque no quería ser fiel al texto. Sí. Eh, Vamos a ver si uno cuando busca la cita después no las encuentra, pero si la tengo acá. Él dice que justamente hay una resonancia social de los actos, incluso del delirio en la psicosis. Hay una resonancia social porque son comunicables, porque los demás no son indiferentes, primero porque el delirio muchas veces eh, tiene los temas de la época, se delira con los temas de la época, quedan incluidos. El psicótico no está por fuera de lo social, como algunas lecturas eh, lo han entendido, sino que está muy conectado a lo social, a los temas sociales y debate con esos temas.
Los actos en la psicosis en esa época, todo el estudio de los actos criminales, incluso de los pasajes al acto, de las agresiones, esos actos estaban dirigidos muchas veces a los dramas sociales, ponían en cuestión los dramas sociales, o eran actos dirigidos a los tipos sociales de la época, a los modelos de la época. Entonces la psicosis aparece conectada, y Lacan va a decir que los pensamientos, las obras de arte, son creadoras de expresión humana, es una manera de la expresión humana. Entonces, saca la psicosis de cualquier lectura deficitaria, investigando los escritos de la psicosis, y con respecto, por ejemplo, a su paciente, me decía que es en el momento de mayor locura, de mayor delirio, donde escribía sus novelas y donde tenía más riqueza literaria. Y en el momento donde estaba más estabilizada, Lacan dice, ahí se observaba la esterilidad de su pluma, o sea que ahí no podía escribir. Bueno, era en ese caso, quizás en otros pase otra cosa, obviamente. Pero es interesante el planteo, porque justamente va a cuestionar los tratamientos en la psicosis. Y dice algo muy, muy importante, con todo este desarrollo del alto valor social que puede tener la producción en la locura, va a decir que entonces el tratamiento no es ni el aislamiento, donde alguien puede quedar cronificado en una institución, y un poco mi libro toma ese tema, que es lo que a mí me impactó del pasaje por una institución, pero tampoco es la adaptación compleja, la adaptación forzada a la sociedad, porque no se trata ni de dejar a alguien por fuera de la sociedad, ni de adaptarlo a lo que uno cree que debería ser la vida de alguien o qué ideal social, sino algo intermedio, que sería buscar con la lectura, la lectura posterior, o desde cómo yo lo he entendido o lo he escrito en el libro, buscar cuáles son esos lazos sociales posibles que le permiten a alguien sostenerse en la existencia, y donde, bueno, como practicantes del psicoanálisis, como profesionales en las instituciones, no imponemos ningún modelo ideal de cómo tendría que ser la vida de alguien. Tenemos una posición neutral, para poder justamente escuchar qué va a inventar alguien, cuál va a ser su solución singular, que puede ser diferente a la de otro paciente, y darle importancia a eso. Hay también, digamos, algunas cuestiones en relación a la genialidad y la locura. Son varios, pero los autores que es un tema que está investigado, ¿no? Mi lectura fue desde la obra de Lacan, porque me sorprendió que ya en la tesis decía, o cuando uno vuelve a un libro siempre vuelve desde lo que está investigando, desde inquietudes. Los libros se pueden leer muchas veces, y volver a esa tesis de 1932 del siglo XX y descubrir la potencia que tenía en relación a cómo pensar los tratamientos en la psicosis me sorprendió, porque justamente a veces ese aislamiento excesivo que hay en algunas instituciones tiene que ver con la falta de propuestas terapéuticas. Yo recuerdo una paciente que había sido derivada a un hospital de día, y ella decía que, bueno, que ese hospital de día no era para ella porque siempre se hacía lo mismo, que todo el mundo hacía lo mismo. O sea que en ese taller no había ninguna adaptación de lo que se hacía a la subjetividad de cada uno. Era como para todos lo mismo. Y eso no nos servía, porque es cierto que los hospitales de día, los talleres, son otro medio más. El arte es un medio del cual alguien se puede servir,
para tramitar su malestar, y habrá que ver cómo podrá hacer un uso de eso, pero cuando ese uso se propone el mismo para todos, es difícil que alguien pueda encontrar ahí una solución o un recurso terapéutico más. Y me acuerdo de esto que decía esta paciente, de que bueno, que eso era lo mismo para todos y que eso no tenía que ver con ella, que mejor por ahí no era su tratamiento, no iba a ser por ahí. Y volviendo a esta cuestión de esto que rescata Lacan, de que interpela en realidad a la sociedad como todo, ¿no? Y interpela también a los psicoanalistas. Bueno, ¿cuál es el tratamiento de la locura? ¿Qué lugar se va a dar a la invención, a la genialidad, a lo que se sale de la norma, a lo que se sale de lo establecido? A esto que no tiene que ver entre una persona y otra, es algo que es propio de cada uno. ¿Qué lugar se va a dar a eso? Y hay otro escritor, Artaud, que también interpelaba en su época a su psiquiatra, le escribía cartas. Artaud había estado internado con una serie de electroshock que él cuestionaba, porque él le decía al psiquiatra que si el psiquiatra lo admiraba a él, admiraba su obra, su poesía, su escritura, ¿por qué aplicaba tantos electroshock que anulaban esa creación? ¿No? Como que su persona y su obra artística eran lo mismo. Y que el psiquiatra ahí no podía entender esto. Diferenciaba lo que era la obra artística de la psicosis, cuando eran lo mismo. Y Artaud, con una lucidez increíble, cuestionaba a su médico, le escribía cartas, se las dirigía para que detuviera ese tratamiento que él consideraba que anulaba su creación, que por ahí el tratamiento no era por ese lado. Y que no había que diferenciar su persona, su psicosis, de la obra creativa, que eso era lo mismo. Es interesante también el libro que tiene Jaspers, que es un libro por ahí para investigar, que se llama Genio y Locura. Jaspers se dedicó a la psiquiatría unos años, pero los pocos años que se dedicó escribió como obras muy importantes. Ese libro habla de escritores y justamente subraya que es en el momento mismo de la locura, de la psicosis, que hay producción. Y entonces es una manera de entender también la locura y su genialidad. Y quizás es en el momento de más locura que haya esta genialidad, que se pueda alcanzar la genialidad verdadera, cuando uno se sale de lo establecido, cuando se alcanza algo muy propio. Y por algo también los psicoanalistas nos sorprendemos de las obras de arte o de la escritura, de cómo se logra, por ejemplo, los escritores, cómo logran decir con esa manera tan sublime un montón cómo logran expresar un montón de temas que son propios del ser humano, son propios del ser hablante, cómo logran, cómo con palabras, de qué manera, o con la pintura, se logra expresar, y en ese punto nos llevan años luz para poder dar cuenta de muchas cosas que uno las diría hasta de modo aburrido, teórico. Entonces me parece que debemos aprender mucho de todas esas expresiones y que más allá de la respuesta, porque a ver, no todos los pacientes son Rousseau, no todos los pacientes son Joyce, más allá de esas respuestas, creo que cada respuesta, cada solución que alguien encuentra a su malestar tiene algo de genialidad en el punto de que es una invención, de que es algo que no estaba y que se encuentra, que se resuelve algo de ese malestar, y eso implica un componente de genialidad o de invención.
¿no? Para que no quede tampoco lo que es la genialidad y la invención solo del lado de las grandes obras literarias o pinturas, porque también los pacientes, por ejemplo, que van a los hospitales de día, que están en contacto con el arte, y que no necesariamente se vuelven artistas porque no es el objetivo, sino que es prestar un instrumento, el arte, como un medio de expresión y hacer un uso de eso, y que en ese uso también hay algo de genialidad o de invención que alguien puede lograr, ¿no? Por Entonces, ejemplo, sí, no, dime. no, como para redondear, esto lo digo en el sentido de que toda respuesta tiene una dignidad, que no las medimos por si es grande o pequeña, sino que toda respuesta de la psicosis tiene esa dignidad de intentar solucionar el dolor de existir que atravesamos todos. En ese Claro. sentido decía que toda invención tiene algo de genialidad. Sí, es ahorita, bueno, haciendo un paréntesis de lo que eh, quisiera como conversar, ¿no? También y comentarte, ¿no? Ahorita estoy pensando en Máximo Recalcati, ¿no? Que hace poco comentó, ¿no? Que todos los que nos dedicamos a esto, pues hemos tenido un proceso, si no, muy cercano a la locura para poder también comprender al otro, ¿no? Y se me hizo muy interesante lo que dijo Recalcati, porque dije, pues sí es cierto, ¿no? Porque si los que nos dedicamos a esto no comprendemos a esta parte de lo que es la locura, pues entonces ¿de qué me hablas, no? Porque, ¿no? Tenemos que, porque bueno, ahorita me haces recordar, por ejemplo, Freud, pues él decía que la locura no se podía tratar con psicoanálisis, ¿no? Y después surge Lacan, sí, exacto. Sí, ahí empiezo a recordar, ¿no? Que Lacan empieza a tratar a todas estas partes que como que Freud no comprendía y que bueno, Freud además estaba muy metido también con el arte, ¿no? Porque su obra sale del arte, ¿no? Sale de su investigación y de sus lecturas, porque le gustaba también mucho investigar a través de la lectura, ¿no? Y de lo que había pasado anterior como Edipo y todo esto, ¿no? Que surge en su trabajo. Y bueno, sí es cierto, Lacan dice, no, pues sí es cierto, sí, ahorita estoy empezando a enlazar, ¿no? Como que no, o sea, y ahora, por ejemplo, pues yo hace un tiempo me encuentro con que Winnicott pues también decía, no, pues como no, también la psicosis se Ujú. trata, ¿no? Y ahora pues también me encontré con Christopher Bolas, que es un médico psicoanalista, ¿no? Que trata esquizofrénicos y autistas, así comenzó, ¿no? Siendo primero estudió historia y filosofía y letras, y luego ya dijo, bueno, pues ya entiendo, ¿no? Y entonces se convirtió en psicoanalista, ¿no? Estudió el psicoanálisis y él empezó a trabajar con autistas, ¿no? Y con esquizofrénicos. Y él pinta, ¿no? Además de todo, ya es un hombre mayor, ya tiene 80 y tantos años, ¿no? Y ahí es donde yo también coincido, porque yo estuve trabajando durante una época, primero como de un trabajo social y luego ya estuve dentro trabajando como tal en un hospital psiquiátrico y ahorita me llevas a recordar ese momento en el que yo viví ese entonces, que fue hace algunos años, ¿no? Efectivamente tienes toda la razón, ¿no? Todo se hacía lo mismo para todos, ¿no? Se juntaban, estaban por pabellones, ¿no? Y yo estaba, pues sí, desde la parte creativa y lúdica y todo esto, y sí, pues todos eran lo mismo, ¿no? Vamos a jugar al uno, ¿no? Y ahora es época del baile, y ahora es momento de pintar, ¿no? Y entonces tienes toda la razón, ¿no? Entonces a mí me manda, ya en alguna conversación yo hablé de esta experiencia con una paciente
que me mandaba a llamar, ¿no? Que estaba del lado de la psicosis, bueno, en el pabellón de las psicóticos, Sí. ¿no? Y ella no salía nada de esto, fíjate, así como tu paciente, ella no salía, pues así como que para qué salgo, ¿no? Entonces ella era, hablas de la cronicidad, ¿no? Entonces muchos de los pacientes que estaban en el pabellón de psicosis ya eran crónicos, ya tenían años ahí, ¿no? Entonces ella pues ya no salía, o sea, así como, ay, qué aburrido, ¿no? O sea, y me mandaba a llamar, fíjate, me mandaba a llamar porque un médico me dijo, es que es curioso que a ti te mande llamar, porque normalmente no hace este lazo, no establece lazos con los demás, por lo mismo no salían ni nada, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde rescato también lo que tú dices de Lacan, ¿no? Lacan, para él, la palabra era importantísima, ¿no? O sea, escuchar la palabra del psicótico, ¿no? Y como alguna vez también leí a Leon Greenberg, ¿no? Que decía que Sí. había que entender que no había que preguntar acerca de qué estás delirando, ¿no? O sea, sino escuchar el delirio, ¿no? Escuchar el delirio, escucharlo. Y entonces eso era lo que me pasaba con ella. Yo la escuchaba y me decía, me preguntaba mucho, ¿es que me entiendes? ¿Sí me entiendes lo que te digo? Sí, sí te entiendo, ¿no? Sí te entiendo. O sea, repetía muchas veces lo mismo, ¿no? Pero yo le decía, claro que te entiendo. Obviamente no le decía ni le interpretaba ni nada, o sea, tal cual como me lo aprendí de Leon Greenberg, ¿no? Entonces, esto que dices es bien, bien significativo porque, por ejemplo, al artista le da mucho miedo pensar que su genialidad tenga que ver con la locura, ¿no? O sea, les da mucho miedo. Yo que convivo mucho con el arte y con el artista, les da mucho miedo. Y fíjate que este Antón que dices, ¿no? No sé si es una película que yo vi hace tiempo con Sean Penn y este Mel Gibson, que creo que tiene que ver con esto. Él estaba en un pabellón, este paciente, y él pintaba y escribía, ¿no? Y le manda cartas a este médico. Yo creo que tiene que ver con este paciente o este libro. No me acuerdo cómo se llama la película. Y sí, efectivamente, el paciente le decía, es que el médico lo quería sacar de ahí, ¿no? Del, del hospital psiquiátrico. Y sí sale, pero se choquea. Este paciente se choquea y prefiere regresar a su producción artística, ¿no? Porque ahí es donde él se siente cómodo y ahí es donde él puede expresar, sí, tal cual, él decía, sí, es mi locura y ahí es donde yo me siento cómodo y no me quiero sacar de aquí porque aquí es donde estoy bien, ¿no? Aquí es donde yo me entiendo. O sea, me encantó esa película porque dije, pues sí es cierto, esto que dices, ¿no? Y pues sí, ¿no? Puedo pensar ahorita en Hemingway, ¿no? Que decía, si no fuera depresivo, pues no podría escribir, ¿no? Entonces, Claro. ¿no? Y muchos critican eso que decía Hemingway, ¿no? O sea, pues, ¿cómo? O sea, nosotros los artistas no tenemos que ser deprimidos ni depresivos, ¿no? O sea, a eso es a lo que voy, ¿no? Y por ejemplo, ahorita también una vez escuché a Gabriel García Márquez, Sí. lo entrevistaron y le dice la entrevistadora, oiga, fíjese que me he dado cuenta que no, en la entrevista, no sé cómo sale el que le comenta algo, ¿no? Y él responde, es que sí, alguna vez había ido a psicoanálisis, ¿no? Y entonces él dice, no, jamás, o sea, nunca, yo no voy a ir a psicoanálisis, nunca. Y dice, y le voy a decir por qué no voy a psicoanálisis, porque en alguna ocasión una periodista me dijo, oiga, fíjese que he leído toda su obra y en toda habla de la mujer. ¿Qué relación tiene la mujer con usted? ¿No?
Claro, lo ¿no? interpreto. Lo interpretó, entonces, una periodista, ni siquiera psicoanalista, ¿no? Entonces, dice, me cayó tan gorda, o sea, porque yo no me había dado cuenta que hablaba mucho de la mujer, y entonces dijo, pues sí, yo soy casi hijo único, porque tengo hermanas, tengo una mamá, tengo una abuela, y yo crecí entre ellas, no, mi papá, no sé qué pasó, sí, no me acuerdo qué pasó con el papá de Gabriel García Márquez. Entonces, pues sí, me di cuenta y empecé a leer mi obra, y empecé a darme cuenta que sí hablaba mucho de la mujer, y entonces ahí fue cuando pensé, yo jamás voy a ir al psicoanalista porque me van a interpretar y se va a perder mi genialidad, ¿no? O sea, todo esto, a raíz de todo esto que rescato de lo que nos estás comentando, ¿no? Mm. Sí, sí, a ver, son varios temas los que vos Sí, mencionás. Igual me parece que, a ver, uno va al psicoanalista cuando se siente mal. Quizás García Márquez no le hacía falta. O alguien puede ir al psicoanalista cuando piensa que no puede escribir o está inhibido para escribir, y a veces eso facilita que se pueda retomar una actividad que tiene que ver con el deseo, claro, también. y que la escritura es tan especial, ¿no? Como alguien arma una novela, un cuento, desde dónde, desde qué elemento, como se arma una ficción. eh, Bien, bueno, los escritores saben que escribir no es fácil, no es nada fácil, ¿no? No. Que un cuento de 2 hojas quizás llevó un año de trabajo, Ujú. eh, porque las palabras se tienen que ganar su lugar, ¿no? Cada palabra tiene que tener su lugar exacto. Es un proceso de creación y de uso del lenguaje. Con respecto a lo que decías al principio, cuando empezaste a hablar, me parece que has rescatado diferentes personas que han trabajado con psicosis, cada una desde su marco teórico, y ya sea con autismo, em, que quizás es la psicosis la que nos enseña, porque uno tiene que ser dócil a la psicosis. ¿En qué sentido? Dócil a la invención singular, a la particularidad de cada uno. Con esto que decíamos de talleres que por ahí se propone un tratamiento estándar para todo el mundo. Y en eso estándar se pierde la singularidad de cada caso, la lógica de cada caso. Entonces, la docilidad que podemos tener a los pacientes para que dejarnos enseñar por cada caso, me parece importante, porque incluso en el recorrido que hace Lacan con la psicosis, em, rescata, y más a lo último de su enseñanza, a la psicosis como aquella que puede enseñar de los problemas de la existencia. Todos tenemos algo de locos, si bien yo no me voy a meter con el concepto de locura. Por eso decía al principio, bueno, la podemos homologar en la psicosis, pero la locura va más allá de la psicosis. Todos tenemos alguna locura, pero la psicosis Perdón, enseña, ¿a qué sí. te refieres con esto? Todos tenemos, ¿cómo dijiste? Más la... Ay, claro, no quería, por eso decía, no me quería meter mucho con ese concepto, porque en realidad tiene como muchas vueltas. Yo al principio dije, bueno, homologuemos locura y psicosis, pero no en el sentido deficitario, ¿no? Por esto que vos traías, bueno, algunos artistas tienen miedo de comparar esa genialidad con la locura, pero me parece porque se toma la locura en un sentido deficitario, porque también uno podría decir, la locura es aquello que sale de lo establecido y es lo que permite a alguien crear desde una pintura o un cuento que puede ser diferente a otro cuento, donde rompemos con lo que es común.
en relación a generalizar la locura, digamos, hay una frase de Lacan, de, bueno, somos todos locos, todos deliramos, todos estamos locos. ¿En qué sentido, no? Porque hay que contextualizar en qué momento se dijo, por qué lo dijo, y qué se leyó de esa frase. Pero una locura en el sentido del delirio, de que todos en definitiva deliramos, todos le damos algún sentido a la existencia, algún sentido nos inventamos para poder estar en este mundo. Esa frase tiene que ver con eso, con una locura que tenemos todos, que es el sentido, que es nuestro delirio, que puede ser un delirio compartido con otros o no, pero es un delirio de esta manera, el sentido que le damos a la existencia, porque la vida en sí no, hay que encontrarle un sentido, por eso también hay personas, como vos decías, hay gente que se deprime, que no le encuentra un sentido, o no encuentra un interés, o el deseo se ve conmovido y los pacientes lo dicen, yo no le encuentro un sentido a la vida, a mí me cuesta despertarme porque no sé qué hacer o no me interesa, o lo que tenía sentido ya no lo tiene. Entonces, esa frase, ¿no? Para aclarar un poco, si bien la dije al pasar y no quería meterme con el tema, pero es cierto que es una frase que la locura en Lacan tiene diferentes aspectos. Esa Pero es frase es el... interesante, ¿no? O sea, perdón, es Sí, interesante que lo puedas, pues, si no elaborar mucho, sí poderlo poner en la mesa, ¿no? Porque es interesante. claro, en el sentido de cuál es el delirio que nos inventamos, cuál es nuestra trama, cuál es la historia, cuál es el cuento que nos inventamos para poder estar en la existencia, en la vida. Cada uno va con un libreto, con algún cuento, algún guión, como si fuera el guión de una película, que le permite estar en la existencia. La cuestión es cuando esos delirios eh, permiten el lazo social o no. También hay delirios que no permiten el lazo social. Muchas veces en la psicosis hay sistemas delirantes que no permiten el lazo social, que, que el psicótico los confía al terapeuta, al profesional, al analista, al que escucha, al que dirige su tratamiento, y quizás quedan ahí localizados porque el mismo paciente sabe que hablar de esto con otras personas sería difícil, que no lo comprenderían. Y en cambio hay delirios que yo le había mencionado al principio, hay delirios que sí sugestionan, hay delirios que enlazan porque el psicótico también delira con los temas de la época, arma delirios con los temas de la época y de la sociedad, y eso a veces sugestiona. Lacan estudió mucho los delirios a varios, los delirios de a dos, cuando hay un delirante y otro cree en ese Sí. delirio, porque por ahí el delirio viene a contestar preguntas existenciales, y los neuróticos se enganchan con aquel que detenta un saber, que Sí. tiene un saber. Entonces los delirios también sugestionan. O sea, siempre hay algún sentido con el cual circulamos por la vida, a veces es un sentido que podemos compartir con otros, a veces no, eh, pero en ese sentido de la locura generalizada, en ese sentido. Eh, O sea, tú haces una diferencia entre lo que es la locura y la psicosis. en la obra de Lacan se diferencian y también pueden estar juntas. ¿Por qué? Porque hay una pregunta que él tiene, por ejemplo, en relación a Joyce. Se pregunta por qué no estaba loco. Es una pregunta que Lacan tiene. eh, y Ernest hay Jones, ¿te Joyce, refieres? Joyce, el Ah, escritor Joyce. 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 ¿El Eh, se pre- escritor? sí, el escritor se preguntaba, bueno, ¿por qué Mm, no estaba loco? Uno podría extraer esa pregunta para otros casos, los casos de la práctica diaria. Ahí Lacan habla de que, bueno, que una psicosis puede enloquecer como puede no enloquecer y circular por la vida ah, sin ninguna claro. necesidad de tratamiento, por ejemplo.
Y pueden enloquecer en momentos de desestabilización, momentos de muchas alucinaciones, mucho sufrimiento, que le impiden a alguien circular en el vínculo con los demás. Entonces la locura ahí está entendida como desestabilización, como un momento de discontinuidad en la existencia, de ruptura, de algo que no funciona, ¿no? Está entendida en esos términos. Por eso digo, el término locura en la obra de Lacan tiene como diferentes aspectos. Tomamos la genialidad y la locura en la tesis, la locura como desestabilización, la locura de todos, que es el sentido que le damos a nuestras vidas, como que es un término que se enriquece con diferentes conceptos, y también la pregunta es cómo alguien puede no enloquecerse, puede funcionar en la vida, porque nos dedicamos también a eso, a ver de qué manera alguien puede funcionar, puede tener más continuidades que discontinuidades en su existencia. Los que nos dedicamos Tienes a la razón. práctica nos dedicamos a eso, a que ese sufrimiento se alivie. Y Y hay que ver fíjate cuál es el que, método para eso. y como decías tú, fíjate cómo vas describiendo y es bien interesante, ¿no? Diferentes tipos de locura. Me lleva a pensar en mí, ¿no? O sea, cuando muchas veces yo hace algunos años atrás, yo decía mucho, hablaba mucho de la locura, ¿no? Entonces mi hijo, el menor, me decía, no, 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 o sea, le asustaba que yo dijera, pues que sí estoy bien loca, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema, no? O sea, le asustaba, ¿no? Le asustaba, es que mi mamá está loca, ¿no? Qué horror, ¿no? No, no, mi mamá está loca. Yo decía, en estos términos que dices, cómo la palabra luego se establece para algunas cosas, por ejemplo, porque a mí me gusta mucho divertirme, jugar, o sea, cuando junto gente, normalmente, pues sí, soy muy extrovertida, ¿no? Entonces, pues yo decía, pues sí soy, ¿no? Pues sí estoy medio loca, ¿no? Entonces, pues se pone así como, ay, ¿no? Pero resulta que unos años por ahí o después, ya lo he compartido con otras conversaciones, que ahorita me llevas a enlazar esta parte de lo que yo viví en una época, ¿no? Tuve un rebote muy fuerte hace más en el 2006, 2007, por ahí. O sea, más de 10 años, ¿no? Entonces, empecé a estudiar mucho la clínica del vacío, ¿no? Y de hecho, algunas veces he dado seminarios sobre la clínica del vacío porque pues, la entiendo muy bien, porque pues, la conozco muy bien y porque pues yo estuve ahí, ¿no? Entonces, cuando no recuerdo que, creo que Melanie o no recuerdo quién, en un seminario que yo di para salir de ese vacío emocional, ¿no? Que tiene que ver muchas veces con esta parte de la locura o de la psicosis, ¿no? Que para Otto Kemper, ¿no? Sí. El paciente limítrofe, pues está más cerca de la psicosis que de la neurosis, ¿no? Entonces, ahí es donde tú dices que tanto andan funcionando por la vida y traen la locura y el delirio caminando por la vida, ¿no? Trayecta, te encuentras por ahí un loco que de repente reacciona muy locamente y dices, es que está loco, ¿no? O sea, está loco, ¿no? O sea, ¿cómo se le ocurre hacer eso, no? Y pues sí, ahí te los encuentras en el caminar diario en este siglo XXI, ¿no? Ya ni en el siglo XX los encerraban, ¿no? Claro. No, ahora caminan por las calles, te los encuentras, ¿no? Entonces, en este seminario yo recuerdo que dije que para salir del vacío había que tener 3 pasos, ¿no? Primero, pasar por la perversión, luego entrar a la psicosis y después ya entrar a la parte normal, ¿no? Entonces, o no me acuerdo, sí, o sea, había que tocar la locura, ¿no? Como tal.
Y en yo estuve en un protocolo de investigación basado en la mentalización de Peter Fonagy, ¿no? Y en esta parte de este estudio, de este protocolo de investigación, pues como tal, ¿no? O sea, para mí fue muy nuevo porque yo venía de un psicoanálisis muy clásico donde el psicoanalista no habla, ¿no? No habla y pues nada más te escucha y pues la verdad eso me afectó mucho, me hizo mucho daño, ¿no? Fueron muchos años, tuve casi 8 años con esta persona y la verdad me hizo mucho daño. Entonces entro en este protocolo donde empiezo a hablar y el analista habla y yo, pues, ¿qué le pasa, no? ¿Por qué habla? O sea, ¿por de qué habla, no? Entonces, yo tenía muchísimo interés en estar bien, ¿no? Entonces, por mi trabajo, por mis hijos, ¿no? Por todo, ¿no? Ujú. Entonces, sí, tuve brotes delirantes, ¿no? Te puedo decir lo que son, ¿no? Ujú. Te puedo decir lo que es un brote psicótico, de repente, lo puedo nombrar porque lo viví, porque lo sentí, porque lo tenía que vivir, como dice Máximo Recalcati, ¿no? O sea, el que se mete en esto, pues hay que conocer esto, ¿no? Entonces, sí, ahí sí conocieron mis hijos, ya no a la mamá que decía, es que estoy loca, ¿no? A la mamá que sí verdaderamente estaba loca, ¿no? O sea, ¿no? Y que sí les espantó, pero bueno, finalmente, gracias a Dios, atravesé, por eso me gustó tanto cuando te escuché en aquella ocasión, y ahorita que leo tu resumen, es muy cierto, o sea, la compañía del otro y no se espanta, ¿no? De tu delirio, de tu locura, de tu, de tu forma de hablar, ¿no? Y la va entendiendo. O sea, realmente es una recuperación total, ¿no? Entonces, por eso me interesó tanto tu tema, ¿no? Sí, me parece que marcas un punto de, a ver, primero este susto de alguien que puede decir, ah, el otro está loco, pero porque se entiende la locura como esa pérdida de la razón, en un sentido muy peyorativo, en el sentido común que se ha usado la palabra. Y, y, y justamente el psicoanálisis de Freud, desde Freud, él atribuye un método a la locura, una lógica, y habla de que aquello que uno entiende como delirio incluso, ¿no? Dice, bueno, se entiende como enfermedad el delirio cuando en realidad el delirio es un intento de curación, dice Freud, es un intento de respuesta. Después se verá obviamente a lo largo de un tratamiento si ese delirio le permite a alguien sostenerse en la existencia, si eso lo hace sufrir, si se puede acotar, si se puede transformar. Pero me parece que, digo, esto por un lado, justamente es otra manera que ha tenido Freud de hablar de que la psicosis o la locura no es déficit, que incluso en aquello que se entiende por la enfermedad, el delirio, eso tiene una lógica rigurosa. No se puede decir que un delirio es una pérdida de la razón, en todo caso no está dentro del sentido por ahí compartido, a veces. Pero también quería rescatar esto que nombrás a lo último, que es por eso decía, esto tiene un interés clínico el tema, em, porque aquel que acompaña a alguien que se siente mal, que su vida cambió, que hay un punto de discontinuidad, que se enloqueció, las diferentes maneras, es acompañar un poco y sostener ese momento para lograr un arreglárselas con ese padecimiento y poder continuar su vida, sus lazos, con sus hijos, con su trabajo. Eh, Porque hay, por lo menos desde la lectura que podemos hacer de Lacan, que esos síntomas que se padecen
empujan también a una solución, empujan a un proceso de creatividad del mismo síntoma, es causa de que Yes. algo se mueva, de que alguien se ponga a trabajar. Lo mismo en la neurosis, el síntoma empuja a solucionarlo, a solucionar ese malestar. Entonces el síntoma tiene una dignidad que no hay que tapar rápidamente, sino que dar lugar a eso, para después pasar por eso, como vos decís, no, bueno, hay que pasar por algunas experiencias para lograr otra cosa, pero hay que pasar a veces acompañado, hay que pasar Claro. con otro que sostenga, no todo el mundo puede pasar solo, no todo el mundo se las arregla solo, y hay que acompañar eso sin juzgar, obviamente la posición no es de juzgar, ni de indicar, ni una posición moral, ni asistencialismo, ni caridad, se trata de otra cosa, de, de captar la particularidad del sufrimiento de alguien y de cómo esa persona puede ir buscando una respuesta e indicar por dónde podría estar la respuesta más correcta y por qué lado no y por qué lado sí, como una orientación. Y ese es el lugar de aquel que dirige un tratamiento. Y me parece importante, por eso retomaba esto último que decís, que me parece, porque hemos hablado de genialidad, de locura, de la locura de todos, de los momentos de desencadenamiento, de la creatividad, de los grandes creadores, de las pequeñas soluciones en cada uno de los pacientes que tenemos y de qué lugar tiene aquel que escucha, ya sea en un hospital de día, en un tratamiento individual, cómo se acompaña la búsqueda de una solución que alivie el malestar, Y ¿no? que todo esto que dices, ¿no? Como ya nos queda poquito tiempo, porque bueno, el tiempo pasa volando, ya tenemos una hora y Es cierto. media y voy cerrando Ah, hablamos un porque montón, sí, no me di cuenta, no, hablamos un montón. sí, y ya lo voy a ir cerrando porque precisamente hace poco hice una conversación con unas amigas artistas, ¿no? Que le llamamos sobre una película que una de ellas, y yo quería hacer un cine debate, pero no con un director de cine, sino con unas artistas plásticas, ¿no? Ujú. Entonces, híjole, nos pasamos de 2 horas, no lo pude subir a YouTube, o sea, Claro, después no se puede subir, es cierto. no, de 2 horas ya no se puede subir, entonces ya por eso digo, no, a ver, me voy a enfocar en la hora también, porque sí, no, les dije, ¿saben qué? No va a subir a YouTube, se va a quedar en Facebook, Qué ¿no? lástima. Bueno, Sí, qué lástima, no, pero pues se puede buscar en Facebook y se llamó Una psicoanalista y el sentir de 3 artistas, ¿no? Entonces, ah, no, sí bueno. nos picamos, entonces sí, normalmente nos picamos, ¿no? Entonces, es lo que también me gusta mucho. Pero cuando estaba en la radio, luego me quedaba así como son 50 minutos. Yo decía, no, hombre, yo necesito más tiempo y entonces ahora sí ya está padre, ¿no? Y bueno, esto que como cierras, ¿no? Está muy interesante y quizá para en otra ocasión, si tú te gusta la idea y lo podemos hacer, es como enfocarnos en cada uno de los temas de los que hoy hablaste, que son muchísimos, ¿no? Muy interesante, ¿no? Porque a mí se me vinieron muchísimos creadores, que ya te dije de Hemingway y Sí, 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 sí. de Gabriel García, ¿no? Y tú hablaste de Rousseau y, y de Antón, ¿no? Y a mí se me vinieron Monk, ¿no? En el Monk, que también estaba bastante, eh, utilizaba, ¿no? Edward Monk, ¿no? El Ujú. pintor, pues Van Gogh, ¿no? O sea, no, pues hay Mm, un montón, ¿no? Que efectivamente la creación es una manera de elaborar sí, lo que llevamos dentro, ¿no? Y sí es cierto, ¿eh? Sí, porque en ese momento cuando yo estaba como estaba,
escribí mucho. O sea, me sentía, no, pues genial, ¿no? Ahora ya no escribo como en ese entonces, ¿no? Ya no me sale tan hermoso como lo puedo describir, ¿no? O sea, así como tan espontáneo. Soy muy espontánea, pero en ese momento, bueno, sí, se vuelve uno muy creativo, ¿no? Entonces, es que es la primera vez que me describo como tal, ¿no? O sea, o sea, ya lo había hablado, pero no me había descrito como tal. Entonces, pues ya me conocieron, ¿no? O sea, ya me describí, ¿no? Entonces, pero lo bueno es que ya estoy sanita, entonces es lo bueno, ¿no? Y bueno, pues me gustó muchísimo, ¿no? Que para el que te escuche, pues va a estar muy interesante porque siempre llama mucho la atención esta parte de, pues qué tan locos estamos. Ahí vamos a oír al otro que hable de la locura, ¿no? O sea, ay, Claro. sí, no, qué bueno, ¿no? O sea, que me hable de lo que no entiendo, o sea, o a través del otro puedo decir, sí, y proyectarse uno en el otro, ¿no? Entonces, Claro, ¿no? claro. Es una manera como muy lúdica de decir, pues sí, está padre la locura, pero no, yo no estoy loca. ¿No? Una cuestión defensiva. Está bien tu frase, ¿qué tan locos estamos? Me gusta esa frase. Y bueno, yo te agradezco la invitación a esta conversación y te felicito por lo que has armado, por el programa de radio, eh, por la conexión con el arte, con los artistas, todas las conversaciones que organizás. La página, la verdad, es más que interesante y es recomendable para todos los que Gracias. después escuchen esta conversación, que puedan ir a tu página. Y bueno, y el espacio que das al diálogo con el psicoanálisis, la psicología, los que se dedican también a las instituciones, a los tratamientos, a los artistas, sus diferentes manifestaciones artísticas. Así que bueno, es muy valorable todo ese espacio que has armado y que has creado, porque hay que dialogar entre todos. Sí, Así que bueno, yo exacto. te agradezco mucho el espacio. No, pues muchísimas gracias a ti, Caro, y pues si todo está bien, pues esperamos hacer una pronto, ¿no? Nuevamente. Bueno, Y bueno, eh, pues sí, nos despedimos, aunque ya con todo el dolor del corazón, pero si no, esto no se puede subir. Entonces, pues muchísimas gracias a los que están aquí, a los que nos escuchan, a los que entienden esta labor que precisamente es dar, dar, dar rienda suelta, que ustedes entiendan quizá lo que no pueden decir y que pues uno puede hablarlo, ¿no? Entonces, pues no le tengan miedo, no pasa nada, se van a sentir mejor, de verdad. Entonces, por experiencia propia, ¿no? Además de que me dedico a esto. Y bueno, pues muchísimas gracias, Caro, ¿no? Y muchísimas gracias a esta conectividad. Y bueno, pues mientras el que más se despide, menos ganas tiene de irse. Gracias, Caro. Muchísimas bueno, gracias. gracias. Bueno, Nos muchísimas vemos. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye bye a todos. Bye. Chau, chau.